Bienvenidos un día más a mi canal, su canal, nuestro espacio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series turcas que tanto nos gustan, y por supuesto, el chismorreo jugoso que todos amamos. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que se encuentren listos para sumergirse en el tema que nos trae aquí hoy. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan hacen temblar internet, hacen subir las tendencias en Twitter, y hacen que nuestros corazones latan un poquito más rápido. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos enamoró en Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos por aquí, y que después de su romance en la vida real, pues dejó a muchos con el corazón roto. Pero hoy no vamos a hablar de corazones rotos, o al menos, no del todo. Hoy vamos a hablar de una revelación, una declaración, algo que Kerem Bürsin dijo recientemente y que ha causado revuelo en las redes sociales. Algo que honestamente yo tampoco me esperaba. Una revelación que, dependiendo de cómo la mires, te puede impactar, te puede hacer reír, o te puede hacer pensar. Así que si están listos para saber de qué se trata todo este alboroto, si quieren conocer esta revelación inesperada de Kerem sobre Hande, entonces quédense conmigo, porque este vídeo está que arde. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos contenido fresco, jugoso y lleno de información sobre tus estrellas turcas favoritas. Además, no te arrepentirás, porque somos una comunidad súper activa y nos encanta interactuar con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta noticia bomba. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Como les decía, el tema central de hoy es una declaración que hizo Kerem Bürsin en una entrevista reciente. No les voy a decir exactamente qué dijo aún, porque quiero mantener el suspenso, pero sí les puedo decir que tiene que ver con su relación con Hande Erçel y con cómo ve el futuro, tanto en el ámbito personal como profesional. Para entender mejor el contexto de esta revelación, vamos a hacer un pequeño repaso de la relación entre Kerem y Hande. Como todos sabemos, se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que fue un éxito rotundo en Turquía y que se extendió por todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron perdidamente y pronto ese amor traspasó la ficción. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Hande eran constantes. Los fans estaban eufóricos, esperando la confirmación oficial. Y finalmente, después de meses de especulaciones, la pareja confirmó su relación. Fue un momento mágico para los fans, que vieron cómo su sueño se hacía realidad. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos en las redes sociales acumulaban millones de likes. Sus apariciones públicas eran seguidas de cerca por los medios de comunicación. Parecía que vivían un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de 1 año y medio de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se había roto. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Han protagonizado nuevos proyectos, han viajado por el mundo, y han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa. Pero a pesar de que ha pasado tiempo desde su separación, el interés por la relación entre Kerem y Hande sigue siendo muy alto. Los fans aún sueñan con una posible reconciliación y siguen buscando pistas en sus redes sociales y en sus entrevistas. Y es precisamente en una de estas entrevistas donde Kerem Bürsin hizo la revelación que nos tiene aquí hoy. En una conversación con un medio de comunicación turco, Kerem fue preguntado sobre su relación con Hande y sobre si consideraba la posibilidad de volver a trabajar con ella en el futuro. Y aquí es donde viene la bomba, la declaración inesperada que te impactará. Kerem respondió lo siguiente y lo cito textualmente: Hande es una persona increíble, una actriz talentosa y una profesional ejemplar. La admiro mucho y siempre le desearé lo mejor. Trabajar con ella fue una experiencia maravillosa y no descarto la posibilidad de volver a hacerlo en el futuro. De hecho, creo que sería muy interesante explorar nuevos personajes y nuevas historias juntos. Pero lo más importante para mí es que ambos estemos en un buen momento de nuestras vidas y que estemos de acuerdo en que es el proyecto adecuado para nosotros. ¡Boom! Ahí lo tienen. Kerem Bürsin no descarta la posibilidad de
Volver a trabajar con Ande Ercel. Sé que para muchos esto puede sonar como una simple respuesta diplomática, una forma de evitar polémicas y de quedar bien con todo el mundo. Pero yo creo que hay algo más detrás de estas palabras. Creo que Kerem es sincero cuando dice que admira a Ande y que le gustaría volver a trabajar con ella. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa, tanto en el plano profesional como en el personal. Crearon una serie que fue un fenómeno mundial, se enamoraron, y vivieron momentos inolvidables juntos. Es normal que a pesar de la separación, sigan sintiendo un cariño y un respeto mutuo. Y es posible que con el tiempo hayan madurado y hayan aprendido a valorar lo que tuvieron. Además, desde un punto de vista puramente profesional, volver a juntar a Kerem y Ande sería un bombazo para cualquier productora. Su química es innegable, su popularidad es enorme y su fanbase es leal y apasionada. Sería un éxito asegurado. Ahora bien, también hay que ser realistas y reconocer que existen algunos obstáculos que podrían dificultar una posible reunión. En primer lugar, ambos tienen agendas muy apretadas y están involucrados en diferentes proyectos. Encontrar un hueco en sus agendas para trabajar juntos sería un desafío. En segundo lugar, está el tema de la relación personal. Aunque Kerem y Ande se lleven bien, es inevitable que haya cierta tensión y cierto pasado entre ellos. Superar esas barreras y crear un ambiente de trabajo cómodo y productivo sería fundamental para el éxito del proyecto. Y en tercer lugar, está la presión de los fans. Los seguidores de Kerem y Ande son muy exigentes y tienen altas expectativas. Si la pareja decidiera volver a trabajar junta, tendrían que estar preparados para lidiar con la presión y para cumplir con las expectativas de sus fans. Pero a pesar de estos obstáculos, yo creo que la posibilidad de una reunión entre Kerem y Ande es real. Y creo que sería algo muy positivo, tanto para ellos como para sus fans. Imaginen por un momento a Kerem y Ande protagonizando una nueva serie, una película, o incluso una obra de teatro. Imaginen la emoción de los fans al verlos juntos de nuevo en la pantalla. Imaginen el potencial de una nueva historia, escrita especialmente para ellos, que explore nuevas facetas de su talento y de su química. Sería algo mágico, algo inolvidable. Por supuesto, esto es solo una especulación. No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem y Ande vayan a volver a trabajar juntos en el futuro. Pero la declaración de Kerem nos da una esperanza, una luz al final del túnel. Y al final, de eso se trata la vida, ¿no? De tener esperanza, de soñar, de creer en lo imposible. Así que mientras esperamos a ver qué nos depara el futuro, podemos seguir disfrutando de los proyectos actuales de Kerem y Ande, podemos seguir apoyándolos en sus carreras, y podemos seguir soñando con una posible reunión. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, después de esta larga reflexión, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver a Kerem y Ande trabajando juntos de nuevo? ¿Creen que es posible? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Hablamos sobre la relación entre Kerem Bürsin y Ande Ercel, desde su romance en Senkalkam hasta su separación. Analizamos la reciente declaración de Kerem sobre la posibilidad de volver a trabajar con Ande en el futuro, y exploramos los obstáculos y las oportunidades que podrían surgir. En resumen, la puerta no está cerrada. La esperanza sigue viva. Y el futuro, como siempre, es incierto. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que este canal es su espacio, un lugar para compartir nuestra pasión por las series turcas, por las celebridades, y por todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Así que si tienen alguna sugerencia, alguna petición, o algún tema que les gustaría que cubriéramos en el futuro, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y ahora sí, para finalizar, quiero hacerles un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, déjenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que esto no termina aquí. Como sé que ustedes, mis fieles seguidores, son insaciables cuando se trata de información. Sobre Kerem y Hande vamos a profundizar aún más en esta noticia y a analizar todos los ángulos posibles. Prepárense porque vamos a entrar en modo detective. Primero quiero que nos detengamos un momento en la redacción de la declaración de Kerem. Si se fijan bien, no es un simple no es imposible, ni tampoco un sí, definitivamente volveremos a trabajar juntos. Es una respuesta muy medida, muy cuidadosa, que deja la puerta abierta a la posibilidad, pero sin dar ninguna garantía. ¿Por qué Kerem eligió esta forma de responder? Pues hay varias razones que podrían explicarlo. Asterisco 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 protección personal asterisco asterisco Kerem podría estar protegiéndose a sí mismo de posibles críticas o decepciones si finalmente la reunión no se concreta. Al no hacer una promesa firme, evita generar falsas expectativas y evita tener que dar explicaciones si las cosas no salen como se espera. Asterisco 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 consideración por Hande asterisco asterisco Kerem también podría estar siendo considerado con Hande. Quizás él esté dispuesto a trabajar con ella, pero no sabe si ella siente lo mismo. Al dejar la decisión final en manos de ambos, respeta su espacio y su autonomía. Asterisco 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 estrategia de relaciones públicas asterisco asterisco no podemos descartar la posibilidad de que esta declaración sea parte de una estrategia de relaciones públicas. Tanto Kerem como Hande son figuras públicas muy importantes, y sus equipos de management podrían estar utilizando esta noticia para generar interés y mantenerlos en el centro de atención. Ahora, vamos a analizar la reacción de los fans a esta declaración. Como era de esperarse, las redes sociales explotaron. El hashtag #KeremHande volvieron a ser tendencia mundial en Twitter, y los comentarios y las especulaciones no se hicieron esperar. Por un lado, están los fans más optimistas, los que ven esta declaración como una confirmación de que la reconciliación laboral es inminente. Estos fans están llenos de esperanza y ya están imaginando el tipo de proyecto que les gustaría ver a Kerem y Hande protagonizar. Por otro lado, están los fans más escépticos, los que creen que esta declaración es solo una cortina de humo, una forma de mantener a los fans entretenidos mientras tanto. Estos fans no se hacen ilusiones y prefieren esperar a ver pruebas concretas antes de creer en una posible reunión. Y por supuesto, también están los fans que se encuentran en un punto intermedio, los que están esperanzados pero al mismo tiempo cautelosos. Estos fans saben que la posibilidad de una reunión es real, pero también son conscientes de los obstáculos que podrían dificultarla. Pero, ¿qué dice Hande Erçel sobre todo esto? Pues hasta el momento Hande no ha hecho ninguna declaración pública sobre la respuesta de Kerem. Ha mantenido un perfil bajo y se ha enfocado en sus propios proyectos. El silencio de Hande ha generado aún más especulaciones entre los fans. Algunos creen que su silencio significa que no está interesada en volver a trabajar con Kerem, mientras que otros creen que simplemente está esperando el momento adecuado para hablar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y es posible que prefiera mantener este tema en privado hasta que haya algo concreto que anunciar. Ahora vamos a hablar de los posibles proyectos en los que Kerem y Hande podrían trabajar juntos si finalmente deciden reunirse. Asterisco 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 una nueva serie de televisión asterisco asterisco esta es la opción más obvia y la que la mayoría de los fans desean. Una nueva serie que explote la química entre Kerem y Hande con una historia original y personajes complejos podría ser un éxito rotundo. Asterisco 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 una película romántica asterisco asterisco una película romántica que los reúna en la pantalla grande también sería una gran opción. Una historia de amor apasionada y conmovedora, con paisajes espectaculares y una banda sonora inolvidable, podría conquistar al público de todo el mundo. Asterisco 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 una obra de teatro asterisco asterisco una obra de teatro sería una opción más arriesgada, pero también muy interesante. Ver a Kerem y Hande actuar en vivo con la cercanía y la intimidad que ofrece el teatro, sería una experiencia única para los fans. Asterisco 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 una campaña publicitaria asterisco asterisco una campaña publicitaria para una marca importante también sería una buena forma de reunirlos. Ver a Kerem y Hande promocionando un producto o un servicio juntos, con su carisma y su atractivo, sería un gran golpe publicitario. Independientemente del tipo de proyecto que elijan, lo importante es que sea algo que les apasione y que les permita mostrar todo su talento. Y por supuesto que sea algo que haga felices a sus fans.
Pero ¿cuáles son los riesgos de volver a trabajar juntos? Pues, como ya mencionamos antes, existen varios riesgos que podrían afectar el éxito de una posible reunión. El riesgo de no cumplir con las expectativas. Los fans tienen expectativas muy altas sobre Kerem y Ande. Si la reunión no cumple con esas expectativas, podría generar decepción y críticas. El riesgo de reabrir heridas del pasado. Trabajar juntos podría reabrir heridas del pasado y generar tensiones en la relación personal. Es importante que ambos estén preparados para afrontar estos desafíos y para mantener un ambiente de trabajo sano y respetuoso. El riesgo de comparaciones con Senkalkam. Es inevitable que el nuevo proyecto sea comparado con Senkalkam. Si el nuevo proyecto no es tan exitoso como la serie que los lanzó a la fama, podría generar frustración y desilusión. El riesgo de perder la magia. La química entre Kerem y Ande es innegable, pero no está garantizado que esa química siga intacta después de la separación. Es posible que el tiempo haya afectado su relación y que ya no tengan la misma conexión que antes. A pesar de estos riesgos, creo que los beneficios de volver a trabajar juntos superan los riesgos. Kerem y Ande son dos profesionales talentosos y experimentados, y estoy seguro de que sabrán cómo afrontar los desafíos y cómo aprovechar las oportunidades que se les presenten. Además, creo que la posibilidad de hacer felices a sus fans es un gran incentivo para volver a trabajar juntos. Kerem y Ande saben lo importante que son para sus fans, y estoy seguro de que querrán darles una alegría y cumplir sus sueños. Así que mientras esperamos a ver qué sucede, podemos seguir soñando con una posible reunión. Podemos seguir imaginando a Kerem y Ande protagonizando una nueva historia de amor, una nueva aventura, un nuevo capítulo en sus vidas. Y como siempre estaré aquí para mantenerlos informados de todas las novedades y para compartir con ustedes mis opiniones y mis reflexiones. Porque este es nuestro espacio, nuestro lugar para hablar de todo lo que nos apasiona. Y ahora sí, para terminar, quiero recordarles que la vida está llena de sorpresas y que todo es posible. Así que no pierdan la esperanza y sigan creyendo en sus sueños. Muchas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden suscribirse y activar la campanita. Besos.